Señor embajador, generales, invitados, embajadores, consocios, amigos, bienvenidos todos a este acto especial organizado por la Academia de la Diplomacia del Reino de España, conjuntamente con el Casino de Madrid. Hoy, sin duda, es un día especial para esta casa, un honor tenerles a todos ustedes con nosotros y especialmente a Su Alteza, señor el Rey Simeón de Bulgaria. Recientemente, a finales del año pasado, tuvimos la suerte o la alegría de firmar, dentro de uno de los ciclos del Foro de Opinión de esta casa, un acuerdo importante para el Casino de Madrid, para esta institución, testigo de nuestra sociedad durante los últimos 3 siglos, desde 1836. Y digo que firmamos un acuerdo de colaboración con la Academia de la Diplomacia para impulsar y fomentar un foro que hemos denominado Sociedad Civil y Mundo Diplomático. Es evidente que el objetivo es tratar de enriquecer y de convertir y tener cada vez más una sociedad global, pero una sociedad global formada y preparada para el nuevo entorno que tenemos. Sin más, simplemente agradecerles a todos su presencia y damos por abierto esta sesión oficial. Si les parece bien, nos ponemos todos en pie para escuchar de manera sucesiva el himno español, el himno de Bulgaria y el himno de la Academia.
Majestad, excelentísimos señores tenientes generales, señor almirante, excelentísimos señores y señoras embajadores, excelentísimas ilustrísimas autoridades, señoras y señoras, deseo ante todo agradecer vuestra asistencia a este acto y agradecerle al señor presidente del Casino de Madrid, que pertenece a nuestra academia, habernos permitido desarrollarlo en este emblemático marco de Madrid. Tiene ahora la palabra nuestro capellán, que es el sacerdote y diplomático, padre Fernando Bielsa, para una pequeña bendición a este acto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que envíes a todos los corazones y las mentes de los que estamos aquí reunidos tu bendición para que este rato, este tiempo que pasamos aquí nos sirvan pues, para que nuestra vida y la de todas las actividades que hacemos aquí sean siempre para mayor gloria tuya y para mayor honra pues, de España y de todos nuestros países. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La Academia de la Diplomacia ha instituido el premio a embajador José María Velo de Antelo a la lucha por la libertad de los pueblos. Lleva el nombre de uno de nuestros fundadores, un gran diplomático español, José María Velo de Antelo, que además dedicó su vida a la defensa, lógicamente, de los intereses de su patria, de España, pero también siempre muy sensible a los derechos humanos y a la libertad de las personas y de los pueblos. Por eso le hemos querido dedicar a su nombre este premio, y el premio consiste en una escultura del escultor andaluz, aunque tenga ya de fama internacional, Francisco Parra, en mármol y plata. Ha querido emplear unos materiales nobles porque demuestra un poco la nobleza de las personas que serán acreedores de este galardón. Le paso la palabra al presidente del patronato del premio y de la Junta de Embajadores de la Academia de Diplomacia, el excelentísimo señor embajador Eduardo de la Iglesia y del Rosal, marqués de Villafranca de Ebro, que glosará la figura de don José María Velo de Antelo. Pues buenas tardes. La Junta de Embajadores de la Academia de la Diplomacia aprobó en su reunión del pasado 15 de diciembre otorgar el premio Embajador José María Velo de Antelo a la lucha por la libertad de los pueblos a Su Majestad el Rey Simeón II de Bulgaria, quien ha sido un referente en la defensa de la libertad. A continuación, el doctor Amadeo Rica Viedes glosará su figura. El premio lleva el nombre del embajador Velo de Antelo por su compromiso e interés por la educación de los jóvenes diplomáticos de España y otras naciones, por la formación de distintos profesionales en materia de relaciones internacionales. Su convencimiento sobre la necesidad de complementar el objetivo formativo con una dimensión más amplia que favoreciese la intercomunicación entre los diplomáticos de la propia carrera y los miembros del cuerpo diplomático acreditados en España, y le llevaron a concebir, junto a otros veteranos embajadores españoles, la idea de impulsar la Academia de la Diplomacia y las Relaciones Internacionales. Y hoy día la Academia de la Diplomacia del Reino de España es una pujante realidad que en gran medida debemos al embajador Velo de Antelo. José María Velo de Antelo ingresó en la carrera diplomática en 1958 a los 26 años de edad y permaneció 2 décadas destinado fuera de España. Fue embajador y director de la Escuela Diplomática de Madrid, donde se volcó en la formación de los nuevos funcionarios diplomáticos y en la proyección de una nueva visión de las relaciones internacionales y la política exterior. Yo tuve la suerte y el honor de servir a sus órdenes durante varios años como su director.
El embajador Belo Dantelo fue, ante todo, la encarnación de las mejores virtudes del auténtico español, señor y caballero y a la vez servidor comprometido de España por encima del Estado y de los gobiernos, un enamorado de su profesión y un hombre esencialmente libre, un patriota entero. Desde la Junta de Embajadores de la Academia de Diplomacia glosamos la figura de Belo Dantelo y no podemos dejar de hacer hincapié en su iniciativa y en la faceta educativa y formativa que quiso imprimir a su profesión. Efectivamente, como embajador y director de la Escuela Diplomática, Belo Dantelo entendió que además de profundizar en la calidad de la formación de los jóvenes funcionarios, era imprescindible abrir siempre la acción de la institución a los diplomáticos extranjeros, como se venía haciendo tradicionalmente, mantener una estrecha comunicación con los miembros de la carrera activos y retirados y generar una sólida interrelación con todos los representantes extranjeros del cuerpo diplomático acreditados en nuestro país. Una visión integral y amplia de la diplomacia en su faceta socioacadémica que hoy tiene continuidad en la Academia de la Diplomacia. Para reconocer y premiar las contribuciones excelentes realizadas en favor de los fines de la Academia, la Junta de Embajadores decidió instituir el Premio de la Academia de la Diplomacia, que en memoria de quien fue uno de sus fundadores ostenta el nombre de embajador José María Belo Dantelo. Este galardón honra a las mejores trayectorias de personalidades que han luchado por la libertad de los pueblos, al tiempo que nos recordará siempre a quien fue un ejemplo de servicio, coherencia, integridad y buen hacer de nuestra querida profesión. Nos queda el ejemplo de quien generosamente lo dio todo y la seguridad que contribuyó decisivamente a sembrar una semilla fecunda que ya ha comenzado a dar sus frutos en beneficio de la mejor visión universalista de la diplomacia española y en favor de la mayor hermandad con todas las naciones tan dignamente representadas en nuestro país por sus respectivas relaciones diplomáticas. Muchas gracias. En su versión de este año, 2020, el premio le ha sido otorgado a Su Majestad el Rey de Bulgaria, Simeón II. Para glosar su figura, le cedo la palabra al señor don Amadeo Caviede, académico de la Real Academia de la Historia, profesor de dinastías reales europeas en la Universidad Carlos I, que nos resumirá la figura, la importancia que ha tenido Su Majestad en la reciente historia de su país y de Europa. Majestad, excelentísimos, ilustrísimos señores y señoras. La figura de Vuestra Majestad ha sido familiar para mí desde mi niñez. Un hermano de mi madre, José Cabieses y García Seminario, arquitecto y pintor, me hablaba de Vuestra Majestad con frecuencia, pues os había tratado en Madrid en los pasados años 50. Pintó un retrato a vuestra madre, la reina Juana, con collar de 3 vueltas de perlas. Y siempre me contaba de la excepcional gentileza y bondad de ambos, de vuestra exquisita educación y de cierto velo de tristeza, casi imperceptible pero real,
que sugería quizás la añoranza de vuestra patria búlgara, de la que el exilio os mantenía alejados. En cierta ocasión, en aquella época, vuestra Majestad llevaba en la solapa una insignia metálica, una pequeña bandera circular del Reino de Bulgaria, coronada y con el león de vuestra casa en el centro. Mi tío os preguntó por ella y vos, señor, le dijisteis: ¿te gusta, Pepe? Bien, es tuya. Tómala. Os la quitasteis y se la entregasteis. Desde entonces se la he visto con frecuencia en su solapa, como un callado signo de homenaje y respeto a vuestra Majestad. Muchos años después, tuve la suerte de conocer a vuestro querido primogénito, el príncipe Cardán, príncipe de Tírnovo, que me habló con especial cariño de vuestra Majestad y de vuestro abuelo, el zar Fernando I, de quien llevaba en el bolsillo un ópalo, que decía acariciaba de vez en cuando porque le daba suerte. Buen hijo de su padre y nieto de su abuela, había heredado la cortesía y la inteligencia de ambos. Señoras y señores, cuando se me propuso pronunciar la laudatio de Su Majestad el Rey Simeón II de los búlgaros, en este acto de entrega del premio embajador José María Velo de Antelo a la lucha por la libertad de los pueblos, otorgado por la Academia de la Diplomacia, recordé esos sencillos hechos que ahora evoco y a la vez me pregunté qué podría destacar de una personalidad que, como los diamantes, tiene tantas facetas, de alguien que ha sido hijo y nieto de rey, y rey él mismo, esposo y padre ejemplar, brillante gestor en la empresa privada, con dotes diplomáticas excepcionales en la vida pública, patriota como búlgaro, siempre al tanto de todo lo que acontecía en Bulgaria, ayudando a muchos de sus compatriotas, agradecido amante de la España que le acogió y donde formó una familia, abuelo afectuoso, referente de discreción y modestia, de inteligencia y, sobre todo, de una sabiduría forjada en el sufrimiento del exilio y en el trato con miles de personalidades de todo el mundo, sabiduría que regala cada vez que se le demanda por quien la necesita. Los Sajonia-Coburgo-Gotha, rama ernestina de la Casa de Sajonia, dinastía a la que pertenece el rey Simeón II, constituyó en el siglo XIX lo que podríamos denominar el vivero de príncipes europeos, para tronos por ocupar y para reinas con las que casar. Así, era en Sajonia-Coburgo el príncipe consorte Alberto, marido de su prima la reina Victoria de Inglaterra, por cuya temprana muerte este vistió luto durante décadas. La reina Victoria era además Sajonia-Coburgo por su madre. También eran de esa familia el rey Leopoldo I de los belgas, primer monarca de ese país, el rey Fernando II de Portugal, esposo de la reina María II, además, por supuesto, del propio duque reinante en Sajonia-Coburgo-Gotha. De esta manera, los Sajonia-Coburgo reinaron, además de en Bulgaria y en el ducado de Sajonia-Coburgo-Gotha, en el reino de Bélgica, en el reino unido de la Gran Bretaña e Irlanda, en el reino de Portugal, sin olvidar el imperio de la India o el imperio mexicano, al ser una Sajonia-Coburgo la desdichada emperatriz Carlota, mujer del emperador Maximiliano. Bulgaria es un hermoso país cuyo escudo adoptado actualmente en 1997, y a pesar de no ser una monarquía, está sumado por la corona del Segundo Imperio Búlgaro. Con costa oriental sobre el Mar Negro, hermosas montañas balcánicas como las de Stara Planina, Ródope o Rila, donde San Juan de Rila, conocido por Iván Rilski, fundó un imponente monasterio que San Juan Pablo II visitó en 2002, siendo primer ministro, quien en aquel momento llamaban Simeón Borisov Saksakoburgotsky, y con extensas llanuras bañadas por el Danubio, el país es de paisajes variados y rica historia. Justamente, Condes Rilski, genitivo de Rila, era el título de incógnito usado por los príncipes reales búlgaros, desde el zar Boris III hasta los propios hijos de Simeón II. Y en el citado monasterio de Rila, Patrimonio Mundial de la Humanidad, así declarado por la UNESCO, la reina Juana depositó en 1993 el corazón de su marido, el rey Boris III. Simeón ama a Bulgaria, de la que suele decir que es como Austria, pero con costa. A sus gentes, a su casa de Saska Bistrica, pero también a España y a Europa, de la que es y se siente parte. Bulgaria, antiguo imperio entre los siglos VII y XI, y entre los siglos XII y XV, fue dominada por el Imperio Otomano durante los siguientes 5 siglos. En 1878 se creó el Principado Autónomo de Bulgaria y fue entonces cuando el abuelo del rey Simeón, el entonces príncipe Fernando de Sajonia-Coburgo-Gotha, hijo del príncipe Augusto y de la princesa Clementina d'Orléans, hija de Luis Felipe I de los franceses, fue proclamado príncipe de Bulgaria para más tarde, en 1908, ser elevado a zar de los búlgaros tras la independencia plena de la Sublime Puerta.
En 2008, al conmemorarse el centenario de la independencia, el presidente de la República de Bulgaria citó al rey Fernando I. Al rey Simeón II se le saltaron las lágrimas. Como sucede en muchos monarcas europeos, Europa corre por sus venas. Simeón II es no solo hijo y nieto de reyes de los búlgaros, sino nieto del rey Víctor Manuel III de Italia, bisnieto del duque Roberto I de Parma y del rey Nicolás I de Montenegro, tataranieto del rey Luis Felipe I de los franceses y del rey Fernando II de las dos Sicilias, cuarto nieto del rey Juan I de Sajonia, quinto nieto del rey Fernando I de las dos Sicilias, del rey Carlos X de Francia y del emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico, por citar solo los monarcas reinantes más cercanos en su genealogía. Por tanto, por sus venas corre la sangre alemana de los Sajonia-Coburg-Gotha, de los Reuss-Ebersdorf, de los Austria, de los Eidwind y los Steinhagenburg, de los Sajonia, de los Baviera, de los Baden, pero también la italiana de los Saboya, la húngara de los Coari, la francesa, española, napolitana y parmense de los Borbones de Francia, de los Orleans, de los Borbones de España, de los Borbón de Sicilias y de los Borbón Parma, la montenegrina de los Petrović-Njegoš o la holandesa de los Nassau-Weilburg. Con una genealogía así, es fácil entender no solo que Simeón II hable a la perfección varios idiomas, sino que entienda como pocos la idiosincrasia de los pueblos de Europa, sus necesidades e inquietudes, sus retos y dilemas, derivados de una historia compleja y a veces convulsa, en la que sus antepasados han sido piezas clave y protagonistas. Su padre, Boris III, enormemente popular, ascendió al trono de resultas de la abdicación de su progenitor, el zar Fernando I, en 1918, siendo Bulgaria la única monarquía subsistente entre los países derrotados ese año. Filántropo, ocupándose siempre de los más necesitados, pacifista aunque fuera militar y luchara en la Primera Guerra de los Balcanes en 1912, fue siempre más partidario de las soluciones diplomáticas que de las bélicas, estando en contra de la participación de Bulgaria en la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Sufrió y soportó la dictadura campesina de Stambolinsky, el régimen autoritario de Chankov y la corporativista de Georgiev. Era de enorme cultura, hablaba francés, alemán, italiano e inglés, además del búlgaro, y era un verdadero especialista en ciencias naturales y en mecánica. De carácter independiente y nada manipulable, contrario a toda dictadura que consideraba deberían ser siempre, en todo caso, temporales, sobrevivió a 2 atentados y decía de sí mismo en 1940: mis generales son germanófilos, mis diplomáticos anglófilos, la reina es italófila y mi pueblo rusófilo. Yo soy el único neutral en Bulgaria. Se negó a la deportación de los judíos que el Führer exigía. Empeñado en incrementar las relaciones diplomáticas y de mejorar la imagen de Bulgaria, no quiso que su país participara militarmente en la Segunda Guerra Mundial, aunque estuviera formalmente alineado con el eje, y se consideraba más cercano a las democracias occidentales. Falleció en 1943 de un modo aún no aclarado, a pesar de que el propio rey Simeón II buscó en los archivos alemanes, americanos o británicos, ya que los rusos son más crípticos. Se dice que fue mandado envenenar, así lo creía su propio hermano, el príncipe Kirill, y falleció inesperadamente 14 días después de una tensa entrevista con Hitler, tras ciertos contactos de Boris III con diplomáticos estadounidenses, y en la que el rey búlgaro se negó a disponer sus tropas en el frente sudoeste contra los soviéticos. Muriera por causas naturales o mandado matar por nazis o soviéticos, lo cierto es que esa desgracia convirtió a Simeón II a la temprana edad de 6 años en zar de los búlgaros. Bajo un consejo de regencia formado por su tío, el príncipe Kirill, el primer ministro Bogdan Filov y el ministro de la guerra Nikola Mijov, todos ejecutados por los comunistas en febrero de 1945. La toma del poder por parte de estos y un posterior plebiscito obligaron en 1946 a Simeón y a su familia a exiliarse, primero en Alejandría, Egipto, donde vivieron gracias a la hospitalidad y generosidad de sus abuelos, los reyes Víctor Manuel III y Elena de Italia, y desde 1951 aquí mismo, en Madrid, después de que el embajador de España en el Cairo le ofreciera la posibilidad a la reina Juana en nombre del Estado español. Formado en el Victoria College de Alejandría, en el Liceo Francés de Madrid y en la Academia Militar y Colegio de Valley Forge en Estados Unidos, donde se graduó como segundo teniente, estudió luego Derecho y Ciencias Políticas. Casado en Lausanne en 1962 con la española Margarita Gómez Acebo y Cejuela, nieta de los marqueses de Cortina, condecorada con la Medalla de Sufrimientos por la Patria al quedar huérfana de padre y madre, ambos asesinados al inicio de la Guerra Civil Española. Esa experiencia de dolor
también sufrido por Simeón en su propio pasado, quizá les unió aún más. Ella es por matrimonio charitza de los búlgaros, además de princesa de Sajonia-Coburgo-Gotha, duquesa de Sajonia y condesa Rilski. Hijo de ortodoxo y de católica, Simeón es ortodoxo, pero sin rigidez ni mentalidad excluyente. Sus dos hijos mayores fueron educados en la religión ortodoxa y los otros tres en el catolicismo, salomónica decisión que prueba el sentido del equilibrio de la real pareja. Simeón es un avezado administrador de empresas y compañías, conoce muy bien Europa, pero también el mundo árabe y musulmán. Amigo de infancia del rey Hussein de Jordania, representó durante 22 años los intereses del rey Hassan II de Marruecos y de la familia real marroquí en la ONA, Omnium North African, y consideraba a ese monarca un padre, un hermano, un consejero y un benefactor. En el año 1996 fue el del regreso de Simeón II a Bulgaria, un monarca que nunca abdicó. Fueron 23 días de emociones a razón de 16 o 18 horas diarias de actividad, después de decenas de años de exilio. El monarca se sentía como Fray Luis de León tras volver a las aulas de la Universidad de Salamanca con aquel, y decíamos ayer, alguien le dijo al rey que había superado la prueba del infarto de miocardio. 2 años más tarde, el Tribunal Constitucional de Bulgaria, a iniciativa del fiscal general y sin que el rey lo hubiera pedido, acordó por unanimidad devolver a él y a su hermana, la princesa María Luisa, su palacio de Brana, bombardeado por los británicos durante la guerra, con el parque anejo que su abuelo hizo poblar con casi 300 variedades de árboles y plantas y que el zar regaló en octubre de 1999 a la ciudad de Sofía, abriéndose al público en junio de 2013. Simeón II se trasladó en 2001 al pabellón de caza del complejo de Brana. Poco después envió a mi citado tío José Cabieses una postal donde le decía: «Querido Pepe, por fin en casa». Sin embargo, en diciembre de 2009, el Parlamento de Bulgaria votó la inhabilitación de Simeón para disponer de sus bienes devueltos y en agosto de 2018 un juzgado de Sofía decretó la pérdida de la propiedad de su palacio de Brana en un absurdo intento de volver a forzar a Simeón al exilio. Esperemos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo falle a favor de la familia real búlgara. Es sorprendente que se tenga en pleno siglo XXI que luchar así por la propiedad privada. Otros monarcas europeos lo tuvieron que hacer. Miguel I en Rumanía, fallecido hace 2 años, que recuperó los castillos de Peles y Pelisor en Sinaia, el Palacio de Elisabeta de Bucarest y el castillo Savarsin en Ara. Constantino II en Grecia, residente desde 2013 en Porto Geli, en la costa del Peloponeso, después de recibir una pírrica indemnización por sus propiedades confiscadas. O Alejandro en Serbia, a quien se le devolvieron sus propiedades en 2001, como el Palacio Blanco de Belgrado, y que vive en el Palacio Real de esa ciudad. Simeón II siempre quiso que su regreso fuese útil y práctico para sus compatriotas. Así, en 2001, el partido político por él auspiciado, Movimiento Nacional Simeón II, empeñado en la regeneración e integridad moral de la política, ganó las elecciones y quien había reinado como monarca gobernó como primer ministro hasta 2005, uniendo de este modo la legitimidad tradicional e histórica a la legitimidad democrática que dan las urnas. Desde su puesto impulsó el acercamiento a Occidente. El 29 de marzo de 2004, durante su mandato, Bulgaria se unió a la OTAN y luego impulsó el ingreso de Bulgaria en la Unión Europea, que se consumó el 1 de enero de 2007. Su caso era ligeramente parecido al del rey Norodom Sihanouk de Camboya, pero diferente en muchos aspectos. Algunos habían augurado la intención de Simeón de ser un nuevo Napoleón Bonaparte y hacerse coronar de nuevo zar, al igual que Napoleón III se coronó emperador en Francia. Era conocer poco a Simeón II, hombre pragmático y realista donde los haya, además de enormemente autocrítico, riguroso y audaz. Acepta con humildad la crítica constructiva y no se aprovechó de la coyuntura en su propio beneficio. Se le planteó varias veces representar su candidatura a la presidencia de la República, pero él, que ya había sido jefe de Estado, aunque fuera bajo una regencia, no se vio tentado por esos cantos de sirena ya extemporáneos. Muy cercano y primo muy querido de la familia real española, cuyos miembros son padrinos de sus nietos, le recuerdo en Pamplona en 1993, cuando yo era allí profesor de la universidad, y el conde de Barcelona se debatía entre la vida y la muerte en la Clínica Universitaria de Navarra. O en el Escorial, en octubre de 2015, rindiendo un último homenaje a su primo, el infante don Carlos, en su capilla ardiente, en la que tuve el honor de hacer guardia.
Su hijo Kirill, más tarde consejero económico del presidente de Bulgaria, pasó mucho tiempo en el Palacio de la Zarzuela a petición de la reina doña Sofía, para que don Felipe pudiera compartir juegos con un varón y no solo con mujeres. Cuando el rey don Juan Carlos abdicó, llamó antes a Simeón II para informarle, y éste viajó a Madrid desde Sofía para estar presente en el solemne acto celebrado en el Salón de Columnas del Palacio Real. Don Juan Carlos presidió en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el acto de presentación de su autobiografía, Simeón II de Bulgaria, un destino singular. Ese día, el monarca español dijo de Simeón, que llevaba en su solapa la Orden del Toisón de Oro y es también caballero Gran Cruz de la Orden de Carlos III, que se había entregado a los más altos ideales de servicio a la democracia, a Bulgaria y a Europa, y tenía razón. En efecto, es un europeísta convencido de una Europa unida y solidaria y un firme creyente en el valor de la democracia. Y aunque respetuoso de las repúblicas, entusiasta, como no podía ser menos, de las ventajas de la monarquía, de la que alaba su flexibilidad y en la que el heredero se prepara desde su nacimiento, salvaguardando siempre la asepsia del jefe del Estado al no deberse a ningún partido ni estar siempre en precampaña. Su papel actual sigue siendo en la vida privada de Bulgaria la de un referente, la del rey que nunca dejó de ser, un hombre sereno y ecuánime, nada dogmático, sino muy abierto, de una enorme discreción y modestia que, aunque conoce bien el pasado, mira siempre hacia adelante y confía en la providencia, al que con nacionales y extranjeros pueden acudir en busca de opinión o consejo, que da con la clarividencia que aportan sus muchos años y su enorme experiencia. La reina Margarita dice con gracia castiza que su casa de Sofía parece la consulta de un dentista, donde entran y salen unos y otros. La influencia es el modo en que los reyes modernos ejercen la auctoritas, ya que la potestas les ha sido cercenada por las constituciones de la mayoría de monarquías democráticas. Así, como se dice en el Reino Unido, el monarca puede animar, aconsejar y advertir. Todo ello lo hace maravillosamente bien el rey Simeón II. Señor, os deseo larga vida, os felicito por este premio y tiempo también para leer o dedicaros más a la botánica que tanto os gusta, o para disfrutar de vuestros hijos y nietos, prolongación viva de una dinastía que sirvió, sirve y estoy seguro seguirá sirviendo desinteresadamente a Bulgaria. Muchas gracias. Se procede ahora a la entrega del premio a la lucha embajador José María Velo de Antelo, a la lucha por la libertad de los pueblos, a Su Majestad el Rey Simeón II de Bulgaria. Ruego que procedan a la entrega el señor presidente ejecutivo de la Academia, el presidente de la Junta de Embajadores, don Eduardo de la Iglesia, marqués de Villafranca de Ebro, y ruego al escultor don Francisco Parra que se acerque también para participar en esa entrega.
presidentes, excelentísimos señores embajadores en general, señoras y señores, estoy abrumado por dos motivos en este momento. Uno, de encontrarme en un lugar tan emblemático y maravilloso como es el Casino de Madrid, y sobre todo para alguien que ha tenido la dicha de vivir 50 años en España. Pero también por las palabras que el señor Cabieces me dedicó, que verdaderamente me han emocionado profundamente. No sé si las merezco. He intentado llevar siempre una vida, como diríamos, normal y mantener el espíritu o lo que sea que nuestra educación nos imponía o lo que me inculcaban como niño, y niño que fui muy poco por razones histórico-políticas. Creo que la mesura es algo importantísimo en la vida. He tenido la suerte, por dormir poco, a pesar de una vida siempre muy atareada, de leer mucho. Y habiendo leído en mis 82 años más de 2000 libros en 7 idiomas, siempre he aprendido algo y sobre todo siempre he buscado una referencia que pueda ser útil. Y esa referencia la encontraba en la historia. Y de la historia a la tradición y de dónde uno viene. Porque si uno no sabe de dónde viene, poco porvenir tiene. Y eso me ha mantenido, y también no pretendo alardear de nada, pero la fe es la que me ha ayudado muchísimo. Confieso que en el día en el que ganamos las elecciones, que dicho sea, entre paréntesis, iba contra todos mis principios y lo que me habían inculcado de que un rey no podía tomar parte o hacer, menos aún, encabezar un partido, en ese momento me vi ante tal cantidad de problemas y desafíos que, de verdad, de no haber tenido la fe, creo que hubiese flaqueado o no hubiera podido cumplir con mi tarea. Y esa tarea era siempre servir al país. Desde mi exilio aquí en Madrid, siempre he tratado de un modo u otro, y Dios sabe que la situación era muy difícil, defender a Bulgaria, defender a los países que estaban ocupados, sin con eso, naturalmente, enturbiar o molestar a las relaciones que España tenía con nuestra República Popular, que poco a poco todo cambió y, como sabemos, en el 89 ya se giró una página. Y digo giró una página porque creo que en Bulgaria hemos conseguido algo, tal vez porque los búlgaros hemos sido invadidos, ocupados, porque estamos en una encrucijada europea que a veces se subestima. Tal vez por eso los búlgaros son un pueblo tolerante, un pueblo que comprende y que se adapta. Un pequeño ejemplo es que cuando llegué a ser primer ministro, nadie salió a la calle para protestar o manifestarse, a pesar de 50 años de propaganda de que el monarcofascismo, que es un disparate filosófico, pero en fin, el monarcofascismo y todos los demás epítetos, nadie salió a la calle. La gente pensó, es una elección democrática y estamos. Y para mí eso fue un ejemplo que me dio también ánimos de enfrentarme a esta tarea tan tremendamente difícil. Y como digo, es la mesura, el intentar encontrar puntos comunes, escuchar al otro, tratar de unir fuerzas. Y quizá es un poco anticuado, pero lo soy yo mismo por mis años, el tema del patriotismo, que al fin y al cabo es un denominador común para todos. Y esto ha sido mi vida, es lo que he procurado hacer, sigo, gracias a tantos amigos y a tanta gente buena, ocuparme de lo que puedo en el país,
tengo la suerte ahora de tener algo más de tiempo, con lo cual vengo más a menudo a Madrid, porque los primeros 8 años pues fueron muy duros, porque no regresé más que 2 veces después de haber vivido y de tener mi familia aquí. Creo que hay que tomar la vida como es, agradecer al Todopoderoso siempre y tratar, como digo, de ver lo bueno en cada persona. Disculpar a veces sin perder ni los principios ni los fundamentos y, como digo, mirar en el retrovisor hacia la historia, que es un guía importantísimo. Yo les agradezco a todos por haber venido, agradezco sobre todo la iniciativa de convidarme, de otorgarme este premio que realmente llevaré en mi corazón porque significa mucho para mí en una vida que no ha sido fácil. Muchas gracias. Tiene la palabra el presidente ejecutivo de la Academia de la Diplomacia, don Santiago Velo de Antelo. Bueno, Majestad, embajador José María Ulrich, presidente de honor de la Academia de la Diplomacia, que ha venido de París para estar con nosotros en el acto. Muchas gracias por haber venido. Marqués de Villafranca del Ebro, embajadores acreditados ante el Reino de España, presidente del Casino y académico, Rafael Orbe, embajadores de España, miembros de la Academia que están hoy presidiendo, embajadores Stanislao de Grandes, Arturo Pérez, Silos Manso, María Rosa Boceta, embajador José Cuenca, que fue embajador de España en Bulgaria durante 4 años, doña Sofía de Borbón Mateos, ministro Alfonso Dastis, a miembros de la Academia, todos bienvenidos. Tras la emoción vivida con la entrega del premio que lleva el nombre de mi padre a Su Majestad, recuerdo un acto de hace un par de años en el que participó Su Majestad junto con otras personalidades de países del Este que vinieron a vivir a España en los años 40 y en los años 50. Contaba Su Majestad la anécdota, lo hemos comentado antes, de una carta que escribió al jefe de Estado, general Francisco Franco, y cómo éste le contestaba en una carta escrita de su puño y letra, pidiéndole paciencia, pues llegaría el momento en el que su pueblo, el búlgaro, le necesitaría. Como así fue. Cuando su país le necesitó, allí estaba. La laudatio del doctor Amadeo Martín Rey Caviedes ha sido ilustrativa, esclarecedora y reveladora. Pero permítame que les hable brevemente de la Academia de la Diplomacia. Esta institución, inspirada a raíz del 24 de marzo del 49, cuando la aprobación canónica por la Santa Sede del Arcángel San Miguel como patrón de los diplomáticos españoles, ha tenido después 2 importantes fases. La primera, años 95 y 96, con un intenso trabajo de redacción de estatutos, decretos, normas, disposiciones, de todo lo que sería la nueva y futura Academia. Tiempo, por cierto, en el que se inicia la relación con el Casino de Madrid, pues por entonces el presidente del Casino de Madrid era el diplomático Manuel García Miranda. Aquí, en este mismo edificio, se llevaron a cabo muchas importantes reuniones en las que, por cierto, creo que el embajador José María Ulrich participó en alguna de ellas. Segunda fase, a partir del año 2014, cuando la Academia se abre a la sociedad civil y permite la incorporación de civiles, militares, empresarios, artistas, porque ellos también son un importante agente de la diplomacia española.
Y, por supuesto, reconociendo la labor de los diplomáticos extranjeros con su incorporación como miembros honorarios de la Academia. Estamos ante una institución viva y en constante crecimiento. Nuestro órgano de comunicación, la revista Diplomacia, publica más de 500 páginas al año dedicadas al análisis diplomático. En lengua española estamos ante posiblemente el primer medio en información diplomática. Organizamos seminarios, conferencias por toda España, también acercando al mundo empresarial con el diplomático. Hemos impulsado diferentes foros, el Foro Diplomacia y Deporte, con la Fundación Real Madrid, el Foro Diplomacia y Discapacidad, con el Grupo Social 11 y otros como Mujer y Diplomacia o Diplomacia y Medio Ambiente. Mantenemos activos y en pleno funcionamiento acuerdos de colaboración con diversas instituciones, academias, fundaciones, así como, y siguiendo la faceta formativa de la que se ha hablado hoy, con el FSI, el Foreign Service Institute del Departamento de Estado de Estados Unidos, la institución de gobierno que entrena a sus funcionarios y a todo el personal que conforma la Comunidad de Asuntos Extranjeros Exterior en Estados Unidos, así como con EPSO, la Oficina Europea de Selección de Personal, que es el organismo de la Unión Europea encargado de organizar oposiciones para la selección de futuros funcionarios. Ambos organismos, por ejemplo, utilizan oficialmente los contenidos de nuestra revista en sus procesos de formación. Quiero subrayar que la Academia no cejará en difundir los valores universales de España, empezando por quizás el más importante, el de la hispanidad, y transmitir los valores que España ha divulgado a lo largo de los siglos por todos los continentes, a través, entre otros, de su cuerpo diplomático, así como el valor incuestionable que representa la institución monárquica, reflejadas en las palabras de Su Majestad el Rey, don Felipe VI, pronunciadas el 19 de junio de 2014, donde apuntaba lo siguiente: la independencia de la corona, su neutralidad política y su vocación integradora ante las diferentes opciones ideológicas le permiten contribuir a la estabilidad de nuestro sistema político, facilitar el equilibrio con los demás órganos constitucionales y territoriales, favorecer el ordenado funcionamiento del Estado y ser cauce para la cohesión entre los españoles. Finalizo dando la enhorabuena a las personalidades que acaban de ingresar en la Academia. Pero no olvidemos que los académicos sois el motor fundamental de una academia. Es verdad que hoy no es fácil ingresar en esta organización, que cuenta con números clausus. En este momento solo 162 académicos, 32 de número con silla. Por ello, los que ingresen deben aportar al máximo. Hoy, en nombre de los nuevos académicos, dirigirá unas palabras el embajador Alfonso Dastis, que une su nombre al de otros ministros de Asuntos Exteriores, como Abel Matutes, José Manuel García Margallo, Miguel Ángel Moratinos o Josep Piqué, que son miembros de esta institución. Muchas gracias a todos y feliz año. Se procede a continuación a la entrega de las actas de nombramiento como académicos de los nuevos académicos que se incorporan hoy a la Academia de la Diplomacia. Ilustrísimo señor don José Luis Izaguirre Romero, director del Foro Diplomacia y Sociedad Civil del Casino de Madrid. Ilustrísimo señor don Andrés Fornés, cónsul de Lituania.
Excelentísimo señor don Guillermo Torres Muñoz y Osaka, canciller de la Imperial Orden Hispánica de Carlos V. Ilustrísimo señor don Imad Absoui, diplomático reino de Marruecos. Ilustrísimo señor don Alejandro de la Cerda, cónsul honorario de Rusia para el suroeste de Francia. Ilustrísimo señor don César Campuzano Robledo, secretario general del Casino de Madrid. Excelentísima señora doña Silvia Iranzo Gutiérrez, secretaria de Estado de Comercio entre 2008 y 2010 y embajadora de España en el Reino de Bélgica entre 2010 y 2012. Excelentísimo señor don Humabun Rasul, embajador de la República Islámica de Afganistán ante el Reino de España. Excelentísimo señor don Hong Yo-chung, embajador de la República de Corea ante el Reino de España. Excelentísima señora doña Michelle Brancher Tomasini, embajadora del Gran Ducado de Luxemburgo ante el Reino de España. Excelentísima señora doña Katarina Lalik Zmajevic, embajadora de la República de Serbia ante el Reino de España. Excelentísimo señor don Antonio Martínez Cattaneo Winston, embajador de España, académico de número que ocupará la silla del excelentísimo señor don Ángel Ganiver García, embajador de España en Rusia durante la regencia de doña María Cristina de Austria. Excelentísimo señor don Alfonso María Dastis Quecedo,
embajador de España en Italia y ministro de Asuntos Exteriores entre 2016 y 2018, que ocupará la silla como académico de número del excelentísimo señor don Augusto Ulloa y Castañón, primer embajador del Reino de España ante el Reino de Italia en el reinado de Isabel II. Señor embajador, Dastis pronunciará unas palabras en nombre de los que ingresaron en la Academia Estatal. Muchas gracias. Para mí es un gran honor ser recibido en la Academia de la Diplomacia, un honor que se multiplica hoy por que el acto tenga lugar en este marco incomparable y porque se haga el día en que se concede o se hace entrega del premio Velo de Antelo a Su Majestad Simeón de Bulgaria. Es para mí, como digo, un gran honor que además también se multiplica por el hecho de que me han pedido que hable en nombre de todos aquellos que comparten conmigo este privilegio. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que nos sentimos muy honrados de ser acogidos en una institución de tanta solera y raigambre como esta Academia de la Diplomacia. La Academia de la Diplomacia, para una profesión como la del diplomático, que aboca con frecuencia a una vida errante que dificulta el arraigo y que propicia la nostalgia, nos acoge como una casa, como una familia en la que podremos compartir nuestra reflexión y nuestro trabajo en pro de los altos fines de esta academia que ha mencionado antes su presidente ejecutivo y que no son otros que la promoción de la concordia y de la cooperación entre las naciones, entre los estados, como medio de alcanzar un mundo cada vez más libre, próspero y en paz. Esta es una labor bien ardua, especialmente en una época convulsa como la que vivimos y que nos presenta numerosos desafíos, tanto a escala nacional como a escala internacional, y es una labor que no puede ser realizada únicamente por los profesionales de la diplomacia o por los diplomáticos, digamos, tradicionales o de la carrera, requiere también la colaboración del sector privado, de la empresa, de la sociedad civil, y por eso creo que es una gran idea la cooperación que se ha puesto en marcha entre la academia y el casino para desarrollar este foro de la sociedad civil. La labor de la diplomacia es una labor normalmente, y yo creo que para que tenga éxito, debe ser una labor callada y discreta, pero es evidente que no alcanzará su objetivo si no tiene una repercusión en la opinión pública. Por ello es imprescindible que cuente con un instrumento de comunicación, y no quiero dejar aquí de rendir homenaje a la revista de la Academia, Diplomacia Siglo XXI, en cuyas páginas, que creo que ya ha alcanzado el número 125, y en cuyo número 100 tuve el honor de escribir
algo sobre la política exterior de la España del momento. En definitiva, no quiero prolongarme más, quiero únicamente terminar por donde empezaba. Estoy seguro que todos aquellos que hemos sido recibidos hoy en la Academia trataremos con nuestro granito de arena de merecer este honor que se nos ha concedido hoy y trabajar por ese objetivo de la concordia y de la cooperación entre las naciones. Muchas gracias. Ahora, como es tradición, al concluir nuestros actos, escucharemos el himno La muerte no es el final, dedicado a todos los diplomáticos caídos en acto de servicio y a todas las víctimas del terrorismo. El presidente ejecutivo de la Academia de Diplomacia para la conclusión del acto. Este solemne acto queda clausurado.